es porque para mí el tema ha sido familiar durante toda mi vida. ¿Ya? Porque hay un tema familiar, en mi caso, luego uno personal, y en realidad estaba buscando como alternativas para mí. ¿Cachai? Eran como caminos distintos. Ya. El asunto es que llego allá y empiezo a participar de los grupos de ayuda mutua, que son grupos que se conforman de puros sobrevivientes, que se les llaman. Personas que han pasado por abuso y que están en el camino de la resiliencia. Y me empecé a dar cuenta que las historias eran muy, muy intensas, muy fuertes, y que cada experiencia era más fuerte que la otra. Y me empezó a parecer, a la vez que yo estaba viviendo mi propio proceso, pero me empezó a parecer muy extraño que por qué teníamos que compartir ese silencio, y es un silencio que te encarcela, que finalmente te baja en todo sentido. Entonces, se juntó con esto del diplomado de ilustración. Dije, pucha, está esto aquí, tengo una necesidad gigantesca de hablarlo, y tenía muchas emociones también. Me acerqué a José, le propuse, hagamos un libro. José me dijo, sí, siempre quería hacer uno. Así que ahí partimos. Sí, se refiere a José Andrés Murillo, el fundador y director de la Fundación para la Confianza, que justamente trabaja estos temas, el abuso sexual. Marcela, cuando tú hablas de esta experiencia y de juntarse con mucha gente que ha tenido experiencias distintas, pero que hay como una línea conductora que es un poquito el silencio, el tratar esto más a lo mejor en privado, claro, o entre cuatro paredes, en que cuesta mucho, y uno entiende por qué, que salga hacia afuera cuando a lo mejor eso puede ser más sanador o una cosa que a uno lo tranquilice más. ¿Por qué pasa? ¿Por qué crees tú que todo es interno? Yo creo que hay procesos personales que son transversales, y que son los sentimientos asociados a un abuso, que finalmente son la culpa. Hay mucho de culpa, hay mucho de vergüenza, de aceptar esta situación ante los demás, porque incluso, o sea, lo primero es difícil aceptarlo para uno. Entonces se comparten todos estos sentimientos que no son positivos, y que los lleváis como escondidos en una mochila. Finalmente es como lo que no queréis mostrar de tu vida, lo que no queréis que nadie sepa. Y se entiende mucho cuando estáis en este proceso como de traducirlo, como de digerirlo. Pero una vez que ya empezáis a ver la luz, que es mi caso y que por eso estoy feliz también, cambia la percepción, pasáis de la posible depresión a la resiliencia, empiezas a ver que este contexto se expande y que ya no eres tú solo, sino que hay un montón de gente más que le ocurre lo mismo y que al final todos compartimos ese mismo silencio. Entonces mi pregunta es, ¿por qué tenemos que aceptarlo como sociedad, como algo normal? ¿Por qué no nos hacemos cargo? Porque si yo pasé por eso, y a mí me ha servido la experiencia de otros que han pasado por eso, ¿por qué no aportar? ¿Por qué no aportar con un granito de arena por la causa y para como seguir avanzando en esto? En el libro se plantean varias cosas que le pasan al niño a propósito del abuso sexual y que están muy bien reflejadas a propósito de los mismos, la forma en que tú ocupas para ilustrar efectivamente esos distintos sensaciones o sentimientos del niño. Voy a mostrar algunas para los que... y es muy claro además el tipo de color, el tipo de ilustración que haces para esos sentimientos en específico, que es un poco lo que se refleja. Por ejemplo, ahí el niño dice, me botaron, y aparece esta ilustración de Marcela. Dice, me hicieron mucho daño. Esta a mí me impresionó mucho. Creo que está como tan bien reflejado lo que uno puede sentir. No digo en esos casos, sino cuando uno siente que le hacen daño o que alguien que uno quiere le hace daño. Habla sobre cuando las personas que él más quiere, por ejemplo, sus padres no le creen, o parece que no lo escucharan, y está todo ese reflejo. ¿Se pasa por esos momentos? ¿Por qué elegiste esos conceptos específicos y con ese tipo de ilustración para reflejar lo que le pasa a una persona que siente que no la entienden, no la escuchan, que se siente culpable, que se siente sola, que se siente que la usaron y la botaron? Claro. Mira, te explico un poco. Azul está hecho con grafito, y la idea del grafito es que finalmente centras toda la atención como en una sola cosa. Si tú pones un color sobre ese grafito, al tiro va a resaltar. Exacto, el color se va a llevar la atención. Exacto. Y el grafito es para generar más dramatismo también. Necesita generar algo íntimo. Entonces, por la parte técnica, eso te lo permite. Mi idea siempre fue, como era un proceso personal también, para mí dibujar tiene distintas líneas. Es como, si tengo que hacer un trabajo de finanzas, por ejemplo, no me voy a conectar con mis sentimientos más profundos de finanzas. Claro, es difícil eso, ¿no? Sí, es un poco difícil.
pero en este caso, para dibujar, tenía que traducirme a mí misma, por llamarlo de una forma, ¿se entiende? Sí. Ya, era conectarme con esa sensación. Entonces, por ejemplo, todas estas ilustraciones a mí me costaron harto. Y de hecho lloré caleta haciéndolas, pero era porque necesitaba que también el proceso mío fuese auténtico. ¿Cachai? Dejarlo todo ahí. Y en el fondo es crear una imagen o visualizar una imagen de un sentimiento. Sí, es expresar como una experiencia, porque pueden ser varios sentimientos. Ya. Y cuando finalmente, en este caso, ya cuando a mí me dejaba tranquila esta ilustración, decía como, sí, esto es, finalmente es mi subjetividad, y en este caso es tu subjetividad y la de cualquier persona. Entonces, eso es lo bueno también y lo bonito, que se puede interpretar de distintas partes dependiendo de la información que traigas. Por lo mismo, es un libro para todas las edades, porque lo pueden ver niños, y un niño te puede decir, pucha, ¿por qué se cayó de la bicicleta, por ejemplo? Entonces va a llegar a entender a su ritmo, como dice Azul. Pero el libro también está enfocado claramente a las víctimas, a los sobrevivientes que llamamos. Por eso hay como una dedicatoria al principio, ¿cachai? Sí. Que dice a todos los sobrevivientes que día a día tienen la valentía de vivir. Porque es eso, ¿cachai? Es como ser valiente. Eres anónimo, eres un azul más como en la sociedad y vives día a día y tienes una sonrisa a pesar de que este país todavía no esté preparado para esto, se está trabajando, pero quedan leyes todavía. Yo estoy muy comprometida. Y me gustaría ver un Chile más justo para todos, ¿cachai? Para todos nosotros, más integrador, que piense un poco más en las emociones, porque mucho se hace en la parte judicial, se agradece, falta todavía, no me pregunten más, la ley, que no prescriba el poder denunciar también, Sí. Porque hasta el momento prescribe a los 5, a los 10 años, dependiendo cada caso. Y eso no debiera ser. Muchas personas tienen un proceso tan lento Exacto. que cuando quieren denunciar ya no pueden. Sí, claro. Y, de hecho se ha ido socializando ese tema y comprendiéndolo de a poco, porque a uno le cuesta entenderlo. Yo me acuerdo de reacciones de gente que dice, oye, pero ¿por qué no denunció? Bueno, porque esto es un proceso y uno de a poco va entendiendo todo eso. Marcela, cuando tú dices, en tu caso personal, tú dijiste, bueno, en algún momento, y lo retratas así, vi la luz, pero es como, pucha, entendí ciertas cosas, pude abrir una puerta, una ventana, en fin. Es el mismo proceso que vive el niño a través del libro. Sí. Que también en algún momento siente que alguien lo acoge y aparece una niña que le tiende la mano, claro, y que lo tira hacia el otro lado en el fondo. Esa sensación me quedó a mí, y lo abraza y conversa y lo saca de esta sensación que tenía y que es una lámina muy bonita dentro del libro. ¿Cómo fue ese proceso para ti y qué significa eso? ¿En qué momento se siente? Y aquí lo generalizo a propósito de las imágenes que nos puede evocar el libro, y lo voy a mostrar además la imagen, que es muy bonita. ¿En qué momento se siente eso de aquí superé esta etapa? Mira, en realidad, yo cada vez me voy alejando más del micrófono. Sí, pero dale nomás. Es que Marcela se va a sentar más cómoda. Ahora ahí sí. Está. Mira, en cada caso es distinto, muy, muy personal. Y en mi caso es ahora cuando me está ocurriendo esto, cuando me está ocurriendo este abrazo. Este libro lo realicé a finales del 2014 con José. Y ese periodo fue como el periodo de sacar todos los sentimientos afuera, primero, que era como quizás la parte más dolorosa. Después pasó todo el 2015 y pude ver un poco más en retrospectiva como, oye, eso salió de mí, ¿cachai? Toda esta experiencia que antes me dolía, sale de mí. Y ahora, donde veo que se expande, donde veo que la gente empieza a decir, oye, no estás sola. Las veces que he hablado Azul se me acerca gente y me dice como, somos varios, ¿cachai? Entonces como, bien, es eso, ¿cachai? Es como aceptarlo, porque finalmente es tu vida. Si no aceptáis una parte de tu vida, ¿cómo vaya a continuar normalmente, ¿cachai? Entonces para mí fue eso, ese es el abrazo, para mí Azul es mi abrazo. Sí, es muy bonito lo que dice en el abrazo del niño con esta amiga, como que lo tira para el otro lado, dice, alguien me creyó y me acompañó a sanar. Y tiene que ver con eso, con el colectivo, me imagino, con socializarlo. ¿Cuál es la idea de Azul, del libro? ¿Que llegue a qué lugares? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Sí, bueno, nosotros trabajamos pensando en niños, por eso el lenguaje es muy metafórico, y pensando también en los sobrevivientes, como... Yo por lo menos busqué libros de ilustración que hablaran del tema y todos son muy técnicos, que se utilizan para terapia, pero no había ninguno poético, ninguno que se refiriera a las emociones, más que al cuerpo. Entonces, disculpa, ¿cuál era la pregunta? No, que lo que quieren lograr con el libro. Por eso tú me estás describiendo sí. el por qué el libro tiene esta fórmula, digamos, porque era buscar algo que no fuera de terapia directamente, sino sí. otra forma. Claro. Se puede ocupar para terapia también, ya. Pero la idea es que también se ocupe como de una manera más familiar.
se puede conversar, que las personas que crían, papás, mamás, tíos, abuelos, los que sean, puedan conversar con sus hijos, mostrarles esto, qué opinan, qué sucede, para abrir también espacios de conversación, para eventualmente saber si algo ha pasado, para ayudar a sanar si eventualmente algo ya pasó, y para poder proteger si felizmente no sucede. Marcela, es que tiene harta razón respecto a cómo se puede conducir un diálogo, porque a todos nos pasa, después de conocer tantas historias, que uno habla con yo tengo hijos, y uno habla con sus hijos, y como que, claro, dependiendo de acá, yo soy medio brusca de repente, entonces como que de sopetón uno les toca el tema y todos te miran como diciendo, ¿de qué estará hablando? Sí, es como marciano un poco. ¿De qué me está hablando? Sí, pero no. Entonces uno no conecta mucho con la forma, exacto. Entonces, esta es una forma de hacerlo de una manera que salga como una conversación, y no como una imposición de uno preguntando, oye, ¿te ha pasado esto? Sí. Que es muy raro para un cabro chico. Exactamente. Y para uno también, porque ni siquiera uno sabe cómo hablarlo. Exacto. Uno se imagina, digamos. Entonces, en eso es muy bonito. ¿El libro está en librerías? Sí, ya está disponible en librerías. Yo, por lo menos, de las fotos que he recibido, sé que está en Cataluña, en la Antártica, en la Feria Chilena del Libro. Probablemente esté en otras. Si pueden, me las hacen llegar por Twitter. Así yo las retuiteo y también me informo. Pero sí, ya lo he visto en varias partes, así que estamos felices también con José. Ha sido un proceso súper lindo, como de crecimiento personal, con José también y como con todos. ¿Y qué significaba Marcela Paz Peña? Es la ilustradora del libro Azul, de lo que estamos hablando. Ella misma nos cuenta su propio proceso personal de acercarse a la Fundación para la Confianza. ¿Cómo se trabaja en la Fundación para la Confianza, que es una fundación relativamente nueva, que surge al alero lo que le pasó a José Murillo con el caso Caradima, y que busca poner sobre la mesa, en discusión, hacer seminarios, buscar personas y instalar este tema respecto a la confianza lúcida, que son conceptos que ocupa José Murillo, que son bien interesantes, y también acercarse a los colegios, en fin, a dar seminarios como para abrir un tema que cuesta conversarlo y que es bastante tabú. ¿Cómo te has sentido tú en la misma fundación y qué te parece el tipo de pega que se hace? Claro, a ver, lo que yo conozco de la fundación no es completo, es lo que yo he alcanzado a ver y es lo que yo he trabajado a veces con ellos. Tienen distintas áreas que cubren diferentes necesidades, entonces tienen el apoyo a las víctimas, a los sobrevivientes, que son los talleres de ayuda mutua. Está aparte el hecho de educar. Hacen un diplomado también sobre, creo que se llama Abuso del Poder, que está orientado a este mismo tema del abuso. También hay una preocupación social. José es muy activo en ese sentido. Él no tiene pelo en la lengua, increpa, pide, solicita de todas las maneras que sea, porque finalmente su causa se volvió como, es una visión muy personal, pero su causa se volvió un poco su vida. Bueno, Marcela, muchas gracias por acompañarnos hoy día, por venir a contarnos de Azul. Sí, dale nomás. Les dejo la invitación para el lanzamiento de Azul. ¿Cuándo es? El 7 de septiembre a las 7. En el Café Literario de Parque Bustamante. Perfecto. Y es una convocatoria abierta. Exacto. Perfecto. Ahí está la presentación entonces, así que el que quiera acompañar a Marcela, a José Andrés Murillo también. Esta es Azul. Vamos a regalar 2 libros a todos los que nos están tuiteando y están comentando la historia, lo que nos cuenta Marcela. Así que, y la Marcela lo deja firmado para los que vengan. Perfecto. Muchas gracias, Marcela. Felicitaciones además por el libro. Está muy bonito, es muy poético, de verdad, pero además deja muy claro este viaje que hace un niño que fue abusado sexualmente, que es lo que muestra Azul. Muchas gracias y que les vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Bea, por la invitación. Perfecto. Nosotros nos vamos casi. ¿Resultado de la encuesta primero, chiquillos? Sí, eso fue culpa nuestra que le pusimos poquito rato, así que no creo que hayan llegado tantos votos. Llegaron 75, subió un poco. ¿Está en riesgo la continuidad de la nueva mayoría, sí o no? Sí, dice un 89%, 11% dice que no, de estos 75 votos. Y recuerden que Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, hay departamentos de tamaños distintos con enfermera y médico residente, hay actividades todas las semanas. Los contactos en Casa Mía, que queda en Normandía 1882, puedes llamar al 223-430006 o a la web residenciacasamia.cl. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos, nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Residencia Premium Casa Mía, donde los adultos mayores disfrutan de su independencia en departamentos a su medida. Presentó Combinación Clave. Fueron 2 horas de información, opinión y debate con los temas que a ti te interesan.